¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Jessie Anselmi y adivinen qué, hoy vamos a hacer algo extremadamente delicioso, espectacular, como siempre, por supuesto, pero súper fácil y súper económico, y es un postre de plátano sin horno. Vamos a gastar muy pocos ingredientes y nos va a quedar espectacular. Entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Yo voy a utilizar 3 plátanos maduros, bien maduros, muy maduros. ¿Ven cómo están estos plátanos? Entonces, yo voy a utilizar 3, pero también va a depender del tamaño de plátano que ustedes compren y de la cantidad que ustedes quieren hacer. Entonces, para esta cantidad yo voy a usar lo siguiente: una lata de leche condensada, un queso crema. Este queso crema es de 250 gramos, ¿ok? Y aquí tengo queso. El queso, les recomiendo por supuesto que sea queso saladito, que sea duro, o sea que sea para rallar, porque la idea es que haga el contraste entre lo dulce y el salado. Aquí yo rallé medio kilo de queso, entonces también va a depender de la cantidad que ustedes vayan a hacer, de las capas que ustedes vayan a realizar, y de la profundidad incluso del recipiente o molde que vayan a utilizar para la torta. Entonces yo aquí tengo 500 gramos, puede ser que me sobre como puede ser que no. Y voy a utilizar este recipiente para armar mi torta. Entonces vamos a comenzar a cortar los plátanos. Entonces yo le voy a quitar las esquinas, por supuesto, lo partimos por la mitad, no va a ser el tamaño del plátano completo. Le quitamos la cáscara del plátano y lo vamos a cortar en tajadas. Las tajadas son así, y el grosor ya lo van a ver. No pueden ser ni muy gruesas ni muy finitas tampoco. ¿Ven el grosor? De este grosor está perfecto, ¿ok? Traten de que les quede lo más parejo posible de esta manera, ¿ok? Ahí ya cortamos la mitad y vamos a seguir cortando los demás plátanos hasta que todo nos quede así. Muy bien, tenemos listas nuestras tajadas para cocinar. ¿Cómo las vamos a cocinar? Las vamos a freír con aceite. Vengan para mostrarles cómo vamos a hacer. Ya cortamos todos los plátanos y ahora los vamos a freír. Entonces vamos a colocarlos con mucho cuidado acá en el sartén para que no se quemen, ¿ok? Por eso me estoy asistiendo con un tenedor. Entonces lo colocamos rápidamente, bien ordenadito, con una cantidad de aceite suficiente, de manera de que se friten bien o parejitos por todos los lados. Entonces luego que los colocamos acá, dejamos que estos terminen de freírse y que queden tostaditos por todos sus lados. Pero te tengo que decir algo muy importante. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si quieres seguir aprendiendo más recetas y más trucos y compartir con nosotros, entonces suscríbete acá abajo, acá, mira bien, a mi canal, no se te olvide. Y también, si es el primer video que estás viendo de mi canal y te has perdido las recetas anteriores, entonces acá arriba dale clic para que veas otras de mis recetas. Están espectaculares, no te vas a arrepentir. Entonces recuerda. Y ahora vamos a seguir friendo los plátanos hasta que terminemos de freírlos todos y luego seguimos con la receta. Bueno, ya tenemos listas todas las tajadas de los plátanos. Vean lo delicioso que quedó. Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar es, vamos a hacer una cremita que va a ayudar a compactar toda esta postre o torta de plátano. Entonces, acompáñenme por acá. Es muy fácil. Vamos a utilizar solamente la licuadora. Entonces, vamos a licuar la leche condensada, toda la lata. Entonces la colocamos, vertemos el contenido de toda la lata dentro de la licuadora, así de esta manera. Muy bien. Y luego vamos a verter todo el contenido del queso crema. Recuerden que yo había dicho, para esta cantidad voy a utilizar 250 gramos. Entonces vamos a verter también el contenido del queso crema en la licuadora, ¿ok? Muy
bien. Sacamos el excedente. Muy bien. Y ahora, con mucha paciencia y mucho cuidado, encendemos la licuadora hasta que quede una mezcla totalmente homogénea. Con paciencia, porque como es un poco espeso, al principio le va a costar. Ahí ya empezó. Subimos la velocidad. Ahí dejamos licuar un ratito. Licuado la mezcla. Miren cómo quedó. Es una mezcla súper sencilla, no queda muy espesa ni nada, solo que se combinen los ingredientes. Entonces ahora vamos a armar la torta. Primero, como no necesita horno, entonces simplemente vamos a agarrar el recipiente y vamos a ir colocando ordenadamente las tajadas de plátano maduro, que queden así bien pegaditas y de manera de que queden todas en un mismo sentido, para que cuando vayamos a partir un pedacito, entonces sea más fácil. Y completamos acá, ¿sí? Muy bien, entonces colocamos una capa de la mezcla encima. Muy bien. Y luego el queso. Ustedes le pueden colocar la cantidad de queso que deseen, porque hay personas que les gusta con bastante queso, otras personas con menos queso, pero lo importante es que quede equilibrado, para que tampoco les vaya a quedar que solo les sepa a queso o no les sepa nada a queso. Entonces recuerden que el queso es el que le da el contraste con las tajadas. Entonces vamos a terminar esta capa. Bien bonito. Muy bien. Y vamos a repetir este procedimiento, este mismo y exacto procedimiento hasta que terminemos el recipiente o el molde que ustedes eligieron para hacer la torta. Muy bien, ya hemos realizado todas las capas hasta el final del recipiente que yo escogí, y entonces el siguiente paso es súper fácil. Vamos a colocar este recipiente en la nevera. ¿Para qué? Para que la mezcla de la leche condensada con el queso crema se compacte y se endurezca un poco y se combine también un poco con el queso. Entonces al final, cuando esté listo, que ya podamos comerla, entonces va a quedar todo compactadito. Entonces vamos a meterla unas 3-4 horas en la nevera y luego vamos a ver cómo nos queda, ¿ok? Bueno amigos, han pasado ya 3 horas en la nevera ya nuestra torta, así ha quedado. Entonces ya la leche condensada con el queso crema se ha compactado un poco y ahora vamos a partir la torta para ver cómo nos quedó. Vamos a tomar un pedacito. Por acá, vamos a cortarlo así. Siempre queda un poquito, la leche condensada y la crema de leche siempre se compacta un poquito, pero va a quedar con un poquito de juguito. Y así queda nuestra torta. Vamos a acomodarla por acá. Y ahora la vamos a partir para probar. La acompañamos así. Divino. Espectacular. Les va a encantar, quedó perfecto. Entonces ya saben que esta es la textura. Va a compactar, pero siempre va a quedar un poco jugosita. Y ustedes pueden decidir el tipo de queso, cuánto queso más le van a colocar. Y pueden compartir con otras personas. Es muy fácil. Lo que más se tarda es lo que dura en la nevera para que se enfríe y quede así todo compactado, todo divino.
pero les invito a que lo hagan porque les va a quedar espectacular y no gastan tampoco mucho dinero. Es súper económico, así que recuerden que para seguir compartiendo más recetas, seguir conociendo más cosas divinas, entonces recuerda suscribirte acá, dale clic acá a la izquierda y te suscribes a mi canal. Asimismo, si quieres ver otros videos, conocer otras recetas de mis videos anteriores, entonces te invito a ver este video para que aprendas otra cosa divina que hacer en tu casa. Y dale clic acá a la derecha. Entonces ya sabes, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, ninguna receta y puedes comentar acá abajo si deseas que te enseñe otras recetas para hacer sin horno o puedes sugerir también algunas otras recetas para complacerte. Entonces nos vemos en el siguiente video, no te pierdas, adiós.